Buenas tardes y bienvenidos a este programa de Amigos con Talento. Soy Nuria, Nuricoco, y me he inventado este programa porque tengo muchos amigos, muchos conocidos que tienen cosas muy interesantes que contarme y digo, pues hablo con ellos, les hago una entrevista y cada uno como tiene diferentes temáticas, genial. Bueno, pues para cada temática me encanta decir acorde a lo que o la temática o la persona, el invitado. Y hoy, como vamos a hablar de salud y bienestar, para mí la salud y el bienestar tiene que ver con yo sentirme bien. Yo me siento bien cuando estoy glamurosa. A mí me encanta Chanel. Lo que no sabéis, Nuri Coco es Coco Chanel. A mí me fascina todo Chanel. Entonces, hoy me he vestido todo Chanel, con mi pintalabios Chanel, mi number 5, mi champán, estoy súper glamurosa. Espero que a mi invitada le guste, porque el otro día me hice con Cristina de Verum Natura, me puse mi mascarilla ecológica esta con el plátano y no le gustó nada, me dijo que me lo quitara. Así que espero que mi invitada no me diga que me quite nada, pero si me tengo que quitar algo, me lo quito. Bueno, los estáis viendo desde mi canal de YouTube, por favor suscribiros, o mi página de Facebook, un like, ya está. Y nada, comentarios, dejadme comentarios. Nuria, qué guapísima estás, qué bien lo haces, todo. Y sobre todo preguntas a los invitados. Están aquí para que les hagamos preguntas, ¿vale? Bueno, pues nada. Hoy está con nosotros Ana Espadas, que es la directora de Más que Salud, la revista Más que Salud y Children's Magazine. Así que vamos a hablar un poco de moda, de lifestyle y de todo. Así que la voy a dar paso, a ver si le gusta lo que llevo. Ana, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nuria? Muy bien, ¿qué tal? Me he puesto así, sé que te gusta. Súper. Gracias. Sé que Coco Chanel también eres fan, entonces digo, bueno, me pongo Chanel, me pongo glamurosa y me siento yo bien. Estás divina, súper elegante y te veo, bueno, radiante. Muchísimas gracias. Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí en este programa. Sé que vas siempre a tope y de verdad que te lo agradezco muchísimo. Antes de nada, siempre me gusta preguntar qué tal estás, cómo has vivido este confinamiento, cómo estás pasando de la fase 0 a la fase 1 y toda esta locura. Cuéntanos un poco. Bueno, estoy pasando de todas las fases, pero estoy fenomenal. Sí, lo hemos pasado, gracias a Dios, muy bien, trabajando en remoto, como todas las personas, desde casa. Y bueno, pues gracias a Dios, bien de salud, que es lo más importante que ahora mismo podemos decir. Es verdad. Bueno, para los ¿Tú que también? no, yo sí, gracias, sí, todo bien. Tengo que dar muchas gracias, es verdad, que todo bien, salud, y para mí es lo más importante. Si tienes la salud tienes todo. Así que nada. Me encanta que eres la primera entrevista que hago que está en el outdoors. Me encanta el jardín, estaba escuchando los pajaritos. Qué bien, da como esperanza, ¿no? A esta nueva etapa. Pues sí, estoy en la terraza, es un sitio muy tranquilito, pero si de vez en cuando oyes a algún perro ladrar, pues tampoco te preocupes porque claro, hay pajaritos y perritos. Sí, me encanta, me encanta. Bueno, Ana, para los seguidores, las personas que nos están viendo, que no te conocen, ¿les puedes contar un poquito tu trayectoria? ¿Qué te ha llevado a todos tus proyectos que estás y hasta llegar aquí ahora? Que son muchos, no sé, pero bueno, un glimpse. A ver, pues un pequeño tip, Un porque pequeño. tú y yo tenemos una cosa en común y es que hemos vivido en Estados Unidos años. Años. Entonces, bueno, pues yo hice mi carrera la mitad en la Universidad de Alicante, la mitad en Barcelona y empecé a trabajar como la mayoría de gente en la empresa familiar. Pero conocí a el que fue mi marido, me casé en un año y me fui a Estados Unidos. Entonces yo estudié Historia del Arte y Marketing en Barcelona y cuando terminé pues entré en el diseño de calzado, fábricas de calzado de mujer, moda. Abrimos oficinas en Nueva York, en Dallas y estuve en Estados Unidos 16 años y desaparecí de mi queridísima Alicante. Así que volví hace unos pocos años y empecé a trabajar aquí. Entonces el proyecto pues, de publicidad y marketing lo retomé y así es como empezó a reinventarse Ana Espadas, porque fue una Claro. reinvención.
Claro, claro, claro. Sí, sí, hablaremos de eso luego. Bueno, primero estamos aquí, es la Semana de la Moda, que no lo he dicho antes, es Amigos con Talento, pero es la edición moda, que toda esta semana estamos hablando de moda. Entonces, cuéntame de esto, de la revista más que Biomoda, Salud, ya estoy con moda, con salud. Cuéntanos No, estamos en salud, salud. En salud, de salud. Es que me he puesto tan glamurosa, Ana, que claro, yo como estás como Coco Chanel, pues estoy como Coco Chanel, se me olvida de lo que digo. Salud, es semana de la salud. Bien. Cuéntanos, más que salud, esta revista, este proyecto, ¿cuándo lo inicias, el por qué y qué nos ofrece esta publicación? Bueno, pues la publicación empezó hace ya 13 años en Alicante, en la cafetería de un hospital, desayunando con varios médicos que hicieron un comentario tal que en Alicante no hay ninguna publicación de difusión de salud que valga la pena. Y dije yo, no, pues eso se arregla enseguida. Y ahí empezó el proyecto. Va a ser 14 años el año que viene. 14 años. Entonces, bueno, pues empezamos con una revista de papel. Al año empezamos también con la web, el blog, la revista digital. Y la verdad es que está pensada para las personas que les gusta el estilo de vida sano y para dar difusión a todo lo que son tratamientos y especialidades médicas, pero difusión profesional, es decir, todos los colaboradores son médicos y son profesionales de la salud. Entonces, bueno, pues hacemos una revista trimestral, hacemos 4 revistas al año, ya hemos cumplido, ya tenemos más de 50 wow. Y la verdad es que es muy entretenido, sobre todo en épocas como esta que nos ha tocado vivir, porque la verdad es que no nos quejamos de trabajar. Claro, claro, no, eso está bien. Te iba a preguntar, sobre todo en el tema de salud, seguro que te habéis tenido los seguidores o las personas que leen vuestra publicación, a lo mejor han tenido muchas preguntas o ha cambiado un poco el tema de preguntas o comentarios que os hacen con todo lo del COVID. Sí. Es interesante porque la verdad es que hemos pasado en estos 13 años por muchas fases. Hasta ahora, pues los 2 temas clave, por ejemplo, eran la cirugía ortopédica, es decir, prótesis de rodilla, prótesis de cadera, artroscopias de cadera y de rodilla, que son lesiones muy normales, sobre todo en esta zona de la Costa Blanca y en Alicante, que tenemos muchas personas mayores, no solo españolas, sino de toda Europa, porque ya sabes que somos el Miami de Europa, en Alicante, y eso ha ido cambiando después, cirugía estética, muchas preguntas y mucha gente, ha habido una tendencia durante muchísimos años que continúa, de las personas se quieren cuidar, quieren estar bien, quieren estar jóvenes, en fin, todos queremos estar bien. Y ahora, con el COVID, la verdad es que, primero, hemos subido muchísimo en consultas, la gente busca en Internet todo tipo de información, quiere saber, y con el tema del COVID, pues desde los síntomas hasta cómo protegerse, hasta cómo ponerse bien una mascarilla, hasta cómo lavarse y recuperar sus manos después de tanta higiene. Hemos tenido muchísimas consultas y muchísimas lecturas y doy las gracias a todos nuestros lectores por eso. Qué bien, me alegro. Sí, he estado viendo y tenéis muchos vídeos, ¿hacéis también lo que son talleres o consultoría o es la web y la revista? ¿Hacéis eventos o talleres también donde la gente puede participar? Nosotros no, nosotros hacemos entrevistas a nuestros colaboradores y sí que posteamos mucho contenido interesante, pero lo que hacemos es dar cobertura a todos los hospitales, clínicas de toda la provincia de Alicante, porque claro, todos tienen talleres de RCP, nutrición para niños, vacunas sí, vacunas no, o sea, titulares que verdaderamente para las matrimonios que están criando, madres que están esperando, surge mucho interés. Entonces, todos los hospitales y clínicas desarrollan una actividad muy grande, es decir, tienen unos timetables, unos, ¿cómo se dice? Sí, timetables. Es que no me sale la palabra, pero tienen una programación, eso es. Y nosotros, sí, les apoyamos en eso y les damos cobertura en redes sociales y en el blog y a través de ellos pues sí que ofrecemos muchísima actividad en ese sentido.
Genial, genial. Y personalmente tú, a ver, estamos hablando de salud. ¿Cómo te mantienes tú para ti saludable, mental, físicamente, espiritualmente? ¿Qué haces tú o cómo, cómo te mantienes tú tan guapa, tan saludable y tan joven? Muy fácil. Y todo el mundo lo puede hacer. Son varias cosas. Lo primero, ser positivo siempre. Siempre. Levantarte por la mañana cada día es un día nuevo y lleno de oportunidades. Lo segundo, el desayuno es la comida más importante del día. Esto lo sabe todo el mundo, pero nadie lo practica. Bien, un desayuno no con zumo, sino con fruta a trocitos, que es donde está la fibra. Un desayuno con un buen té verde, un desayuno con un buen pan de cereales, de centeno, tostadito, con un poquito de jamón, un poquito de proteína por la mañana, un poco de pavo, un poco de un huevo, una tortilla, lo mejor del mundo. Un desayuno súper completo por la mañana es la clave de mi día y de encontrarme fenomenal. Y una cena de ermitaño. Una cena muy, nada, pequeña. Esa es la parte, vamos a decir, que todo el mundo puede hacer. Y después, tener muchos amigos, sobre todo amigas, apoyarme en ellas. Sí, sí. Estuvimos hablando ayer de esto, no sé si viste mi entrevista ayer con María Eugenia, que un poco le salvó el grupo de amigas que tenemos, la energía que ha pasado, le ha ayudado, le ha dado la vida. Muy importante. Sí, pues estoy de acuerdo con ella. Ayer no os vi, sí que te vi con Cristina de Verum Natura el lunes, pero ayer no pude. ¿Y qué te dijo María Eugenia? Pues hablamos de eso, ha pasado un cáncer y tenemos un grupo que somos las mamás divinas y hemos sido nosotras las que la hemos arropado, la hemos acompañado, hemos estado allí y gracias a lo que dice ella, a nosotras, a esa amistad, a ese vínculo, al amor, es lo que le ha ayudado, lo que ha ayudado a superar la enfermedad. Entonces estoy muy de acuerdo contigo que las amigas son fundamental. Yo también lo he comprobado y lo he vivido y te digo que es un pilar de tu vida. Así que ese es mi método. Si puedo escaparme un día a un hotelito rural, hacer un poco de meditación y de yoga, si puedo bailar, que bailar es fundamental para mí, la música y bailar, pero en plan ejercicio físico. Tengo un vicio confesable que es jugar al golf, que lo practico. Genial. Y me paseo unas cuantas horas por un prado verde, que bueno, eso a mí también me da la vida. Y nada más, y hablar con los amigos. Eso es lo que más he echado de menos en el confinamiento. Sí, yo igual. Menos mal que tenemos el internet, ¿no? Y esas plataformas, pero sí ha sido difícil. Bueno, ahora también quiero hablar, bueno, hemos hablado de lo de salud y sé que tienes también el Chic Trends Magazine, que tienes un apartado que es sostenible, moda sostenible, ecológico. Cuéntanos un poquito de esto, porque es un poquito, ¿no? Se juntan los dos aspectos. Bueno, pues una de las tendencias que están aquí, como tú muy bien dices, Chic Trends Magazine es una revista que nació como una revista de tendencias en bodas, eventos y demás, pero ha ido creciendo en estos 6 años y hablamos de tendencias en moda, alimentación, belleza, en muchas cosas. Y lo que hemos creado durante este año 2021 ha sido, sí, la categoría de moda sostenible, decoración sostenible, belleza, cosmética sostenible, todo sostenible. ¿Por qué? Porque es una tendencia que está aquí, es fundamental. Si no ayudamos al planeta y lo hacemos nosotros, no sé qué planeta vamos a dar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y es una tendencia que no es que está aquí para quedarse, que es necesaria y que todos tenemos que apoyar, tenemos que reciclar, tenemos que reusar, tenemos que bucear en los sótanos y en los saltillos, como he estado haciendo yo durante este confinamiento, y encontrar piezas maravillosas de tu madre, de tu abuela, de tu padre, cosas que puedas reusar, porque a este paso no vamos a poder conseguir mantener el nivel de consumismo en la moda. Tú sabes, para hacer un vaquero se necesitan no sé cuántos miles de litros de agua. Es impresionante pensar los recursos que se utilizan. Vamos a ver, coge el Levi's que tenías antiguo, vaquero de toda la vida y úsalo. Hay que ser un poquito consciente y responsable con el planeta, reciclar y reusar. Eso es sostenibilidad. Genial. Entonces tenéis igual diferentes apartados con entrevistas.
Genial, genial. Estamos empezando a hablar y estamos empezando a conectar con las marcas, que les ha encantado la idea. Estamos colaborando con gente como Cristina de Verum Natura, especialistas, consultores de Green Fashion, que se dedican a todas esas, vamos a decir, marcas sostenibles que en España y en Europa hay buenísimas. Cosas maravillosas y que no las conoce todavía la gente, pero empezando por Stella McCartney, que ya hace con Adidas y su propia ropa, es el número 1 de sostenibilidad, pero ya te digo que todos, desde Armani hasta quien tú puedas pensar, tiene un apartado de sostenibilidad. ¿Tú te acuerdas, Nuria, cuando la costura era lo más y todo el mundo empezó a hacer ready to wear? Ready to wear. ¿Vale? Wow. Bueno, pues ahora la sostenibilidad es el nuevo ready to wear y todo el mundo tiene que tener una parte sostenible, desde Zara hasta Tango. Sí, sí, sí. Yo espero que ahora todo esto que ha pasado nos ha hecho reflexionar un poco y podamos hacer ese cambio. Eso que yo siempre pregunto a todo el mundo, ¿piensas que gente va a cambiar o que vamos a cambiar? Yo creo que a lo mejor no. Algunas personas sí que van a cambiar y otras a lo mejor vamos a volver a lo de siempre. Es posible que volvamos, pero yo creo que todo lo que ha pasado con el COVID y esta crisis y este confinamiento nos ha cambiado a muchos. Seríamos muy necios si nos olvidáramos. Ya. ¿Cómo te da tiempo? Es que no para, ¿no? Te veo en todas partes. ¿De dónde sacas el tiempo? ¿Cómo te organizas? Porque con las 2 revistas, sé que tienes la gente. No sé, creo que soy un poco hiperactiva, pero lo más importante para mí es que me gusta mucho lo que hago. Sí, la me pasión. apasiona. Entonces me acuesto y tengo una libretita al lado de mi cama porque a veces me levanto por las noches, eso que nos ha pasado a mucha gente durante el confinamiento, por no poder hacer ejercicio a veces por la noche, tenías un poquito de insomnio y me levantaba y me ponía a escribir las ideas y al día siguiente un proyecto nuevo. Ahora vamos a hacer... Bueno, como tú también te has reinventado en este confinamiento y estás haciendo una labor estupenda. Es verdad, muchas gracias. Sí, yo creo que lo que dices tú, hay que ser positivo, hay que reinventarse, hay que seguir adelante. Y seguir adelante, porque mucha gente ahora mismo, no nos olvidemos primero de las personas que ya no están con nosotros, ¿vale? Y yo quiero de aquí lanzar un mensaje, sobre todo a amigos y a familiares de personas que ya no están con nosotros. Eso es lo primero. Y segundo, las personas que se han quedado sin trabajo, Nuria, porque hay mucha gente con unos problemas muy, muy importantes, o sea, muy vitales. Y ahora van a tener que reinventarse, van a tener que buscar trabajo, van a tener que emprender a lo mejor. O sea, es una situación muy complicada y que a mí, sobre todo a través de la Asociación de Empresarias, AEPA, que sabes que yo estoy en la Junta y trabajo con ellas, pues hemos estado durante toda esta crisis informando, apoyando para que la gente pudiera hacer todos los pasos burocráticos más fácilmente, pedir ayudas, en fin, ha sido una labor y lo tengo muy metido aquí porque hay mucha gente que le va a costar salir. Sí. Y ahora mi próxima pregunta era eso, que tú eres una mujer emprendedora con ideas y te pones en acción. ¿Qué le dirías a una persona que ahora mismo, una persona joven, una persona mayor que hay que reinventarse? ¿Cómo tomar ese primer paso? Porque hay miedo, es decir, la incertidumbre, el miedo, a lo mejor necesito dinero para trabajar, no puedo perseguir este sueño que tengo. ¿Qué les dices a esas personas? Pues si siempre ha sido difícil emprender, ahora es un poquito más. Yo lo que les digo a esas personas es que busquen sinergias entre, por ejemplo, amigas y conocidas. Yo creo que las mujeres tenemos una capacidad bestial, brutal, llámalo como quieras, para trabajar juntas y crear redes y apoyarnos entre nosotras. Y a lo mejor una persona sola no puede con todo, pero apoyándose en otras personas sí que es posible. Yo creo que eso es un buen consejo, no iría más allá, porque ahora mismo encontrar financiación y una serie de cosas es prácticamente imposible. Es complicado. No, es muy buena idea. Y proyectos tuyos, porque como siempre dices, estás ahí, ¿no? Con ideas, alguna novedad, algo que nos puedas contar. Bueno, proyectos, siempre hay proyectos. Ahora mismo
te voy a ser muy sincera. Tú me has dado una idea muy buena con esto que tú estás haciendo de tus entrevistas, Nuri Coco. Pero los proyectos son afianzar y seguir con lo que tenemos adelante, volver a comenzar, porque no es que empecemos de cero, pero seguramente haya que reinventarse en el camino ahora cuando empecemos, y eso ya es bastante... Y tengo un proyecto con Alicante, que es mi terreta y mi ciudad natal, muy bonito, que se llama Alicante Lovers, que voy a ir poco a poco y voy a ponerlo en marcha. Qué bien, qué bien. Pues nada, estaremos atentos a eso. Voy a ver, espera, que estoy hablando contigo y estoy viendo los comentarios que me hacen pum, pum, pum. A ver, a ver. Uy, uy, madre mía. A ver, a ver. A ver, Victoria Ramos. Hola, Ana, te veo estilosa como siempre. A ver, hola, hola, besos. A ver si hay alguna pregunta. Desde luego. Hola, Nuria. Hola, Hola, dos mujeres. Ana Marma, sí, 2 mujeres 10. Hola, hola, Ana. El reciclaje, además de ser clave en la sostenibilidad, es súper divertido y creativo. Es verdad, es verdad. Pero no te lo puedes imaginar. El reciclaje, no sé quién dice eso, pero tiene toda la razón, porque mi hija Manuela y yo nos surgió como una necesidad, como dice mi amiga Ana Samper, de orden y concierto. Hay que organizarse, ella es una especialista del orden. Y dije, voy a hacer este acto de fe y voy a ordenar todos los altillos. Y empezamos y es súper divertido. Primera, porque no te acuerdas de lo que tienes. Y entonces, cuando lo encuentras, aparte de limpiar, te inspiras y dices, con esto tengo un outfit perfecto para este verano, para una cenita agradable, que voy a salir a tomarme una copa por la playa. Fenomenal. Esto me lo voy a poner en una boda que tengo. Entonces, no es que seas creativa, es que además te surgen muchísimas cosas que te hace mucha ilusión encontrar. Recuerdos, yo he encontrado mis zapatillas de ballet, las primeras que utilicé, he encontrado zapatos de mis hijas de cuando eran bebés y cosas también emocionantes, ¿sabes? Como emociones a flor de piel, o sea, que me ha gustado mucho. Sí, recuerdo. Y sabes que te pones algo así, es una pieza única, es decir, algo tuyo, algo personal y qué mejor que eso. A ver, Victoria Ramos, sostenibilidad, tema muy importante hoy en día. Sí, bien, Ana, acabas de mencionar a EPA. A ver, Cristina, de ver, 2 mujeres con talento. A ver, Woman, Friends Forever. No hago así porque no veo, estoy ciega, no veo. Pues nada, tómate tu tiempo. Yo saludo a Cristina y saludo a Marma y saludo a Victoria. Toda salud. Sí, y ahora Miss Art by Angelica. Sí, Ana, Angélica. Angélica, perdona. Ana, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado en general? El mejor consejo que me han dado en general y en particular siempre ha sido que intente ser yo misma. Es muy difícil ser uno mismo, Angélica. Yo, cuando me lo dijeron hace no mucho tiempo, pensé que todavía no había llegado a ser todas las cosas que yo quería ser. Y el problema es que, cambiando todo el tiempo. Es decir, una persona está cambiando toda su vida. Toda su vida está aprendiendo. Yo soy un amante de la formación. Me he reinventado, he hecho 3 másteres y es lo que más me gusta. Pero nunca tienes que perder el oriente, es decir, tu objetivo. Llegar a ser tú misma. Encontrarte. Es muy difícil, porque la vida no te deja. Cada día tienes muchas cosas que hacer. Entonces yo aconsejo a todo el mundo que no pierda nunca por encima del bosque, que levante la cabeza y saque la cabeza por encima del horizonte y que intente siempre ser uno mismo. Sí, yo creo que es lo mejor. Y también el humor, he visto algunos de tus vídeos así, que una también se puede reír de sí misma, es decir, que no pasa nada. No. Que no pasa nada. No pasa absolutamente nada. De hecho, hay que reírse mucho. Sí, eso es otra cosa. Pues ¿con qué 3 en salud nos has contado? Pero ¿con qué te quedas? ¿Con qué, para ti, qué es si tuvieras que quedarte con un elemento te levantes en un día y solo tener una cosa o ¿qué sería? ¿Un sentimiento, algo físico?
¿Con qué podrías sobrevivir siempre? Yo me quedaría con las emociones. Sin emociones, el mundo no se mueve. Es el motor de muchas cosas. Por supuesto, doy por hecho que hay que tener salud, pero las emociones mueven montañas y emocionarte con las personas, con una bonita reunión, con tu pareja, con tus hijos, con tus amigas, emocionarse. Los pelos de punta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sentir. Sí, Me quedo con eso. A ver, otra, Manuela Bonilla. ¿Cuáles son los cambios o novedades que has tenido que hacer en tu empresa con la crisis del COVID? Pues estamos trabajando en remoto, hacemos videoconferencias como todo el mundo, de todo tipo, con todas las apps disponibles. Trabajamos todavía más si cabe online, desde casa, y esos son los cambios que hemos hecho. En realidad, el teletrabajo creo que está aquí para quedarse. Y otro cambio es que estoy haciendo mucho más deporte también. Sí, eso es lo mejor, eso es lo mejor. No, nos da tiempo lo que decías tú antes de lo del desayuno. Cuando tenemos que ir al trabajo, tenemos que despertarnos muy temprano, no nos da tiempo a hacer ese desayuno que tú hablas. Ahora tienes teletrabajo y aún no lo hacemos. No, sí que nos da tiempo, pero es que hay que levantarse antes, Nuria. Yo me levanto antes para desayunar. Soy muy perezosa, Me gusta dormir. Pero porque preparar la fruta, preparar el desayuno, claro, te lleva por lo menos 20 minutos ahí y luego hay que comerlo, claro. Claro, por eso digo que yo hablo por mí, que se puede hacer, sí, pero... Bueno, a ver, no hay más comentarios. José, cuando se pasa la media hora y digo, ya que donde no hay nada. Ay, Ana, muchísimas gracias. No sé si quieres decir algo o saludar a alguien antes de despedirnos. Bueno, yo quiero saludar a todas las amigas que has nombrado y compañeras, porque como yo no estoy viendo el chat desde aquí, muchas gracias a todos los que han estado ahí con nosotros. Y si hay alguna lectora o algún lector o seguidor de Más que Salud y de Chic Friends, pues darles las gracias porque ellos son nuestro pilar fundamental, las personas que nos siguen, que nos preguntan, que nos comentan. Y nada, darte las gracias a ti porque me ha parecido que esta iniciativa que has tenido, aparte de original, muy bonita, porque has sido capaz no solo de hablar con tus amigos, preguntarles, que son todos muy interesantes, sino de conocer a gente nueva, y has sido muy creativa y me parece pues que te has reinventado. Así que gracias a ti. Muchas gracias. A ver, tenemos dos últimas preguntas. Ana Marma, ¿cómo consigues estar y transmitir tanta alegría? Ay, Ana. Pues no sé, creo que vengo con el defecto de fábrica. Creo que nací así. Pero la verdad es que también tengo días malos y esos días también hay que superarlos. Pero pienso que todos tenemos problemas. Si no somos capaces de encontrarnos a alguien y ofrecerle nuestra mejor sonrisa, y lo único que hacemos es pasarle energía negativa, pues no vale la pena la vida. La vida, a mí, mira, una de las cosas que a mí más me gusta es regalar. Regalar, pero no grandes regalos de sonrisas, de un café y una buena conversación y escuchar, ¿ves? Esas cosas son las que me dan la vida y yo pues estoy feliz cuando veo que una persona pues ha llegado y la he visto un poco y de momento pues se ha alegrado, le ha alegrado el día. Eso me hace feliz. Ay, Ana, es que eres muy especial. Pues me ha encantado hablar contigo. Muchísimas gracias. Sé que estaremos en contacto y tú y yo también tendremos que colaborar en alguna cosita porque me encantaría. Y nada, y ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y nada, un beso a todas. Muchas gracias por estar en directo y por poner comentarios y preguntas. Y nos vemos en la siguiente. Gracias a ti, María. Un placer. Gracias. Un besito a todas. Chao. Adiós, chicas.